En el año de 1972, en la costa indómita de Juchitán, Oaxaca, el viento era una cosa viva. Era un viento que olía a sal seca, a pescado muerto en la marea baja y a la promesa de una lluvia que nunca llegaba. El sol era un martillo blanco que pulverizaba la arena y convertía la piel en cuero. Fue en este lugar, donde la tierra parecía rendirse al mar, que Mariana López Ríos, una viuda de 36 años, acababa de desenterrar el infierno. Mariana estaba sola, pero no realmente. La acompañaban sus 3 hijos, que eran su ancla y su brújula. Miguel, el mayor, con 14 años, ya tenía la mirada sombría de un hombre. Había dejado de ser niño el día que el mar se tragó a su padre. Ahora, sus hombros anchos y sus brazos delgados y fibrosos manejaban la pala con una furia silenciosa, golpeando la tierra compacta como si fuera un enemigo personal. Elena, de 11 años, era pálida y silenciosa, con los ojos grandes y asustados de su madre. Se movía como un fantasma, acarreando cubetas de agua desde un pozo salobre que habían cavado la semana anterior. El agua se derramaba sobre sus pies descalzos, dejando manchas oscuras en el polvo. Y el pequeño Santi, de 8 años, el que más se parecía a su padre. Tenía el cabello rebelde y una sonrisa que había perdido la mayor parte de su luz. Intentaba jugar, pero su juego era ansioso. Construía pequeños castillos de arena húmeda para que el viento los derribara de inmediato. Estaban cavando los cimientos, no para una casa, sino para una fonda. Una pequeña esperanza construida con tablas de madera y techo de palma. El terreno costero se lo había dejado su esposo, Mateo. En los papeles oficiales no valía nada. Pero Jorge Ramírez Cortés, el empresario que era dueño del ingenio azucarero, de la constructora y, según los susurros, de la voluntad del gobernador, había intentado comprárselo por una cantidad que era un insulto. Mariana se había negado. Construiría allí. Vendería pescado frito y cervezas frías. Era su única forma de no depender de nadie. Fue la pala de Miguel la que se detuvo. El sonido no fue el golpe seco contra una roca, sino un clac sordo, hueco, seguido de un crujido que heló la sangre. «Mamá». La voz de Miguel fue un graznido. El viento se la llevó, pero Mariana la sintió. Se acercó, sus guaraches hundiéndose en la tierra removida. El sol le quemaba la nuca. El olor que subía del agujero no era solo de tierra húmeda. Era un olor dulzón, rancio, un hedor a podrido que se pegaba al paladar. Miguel se arrodilló y empezó a cavar con las manos, frenético. Elena soltó su cubeta y el agua se esparció, oscureciendo la tierra y revelando el horror. Era una calavera humana. La cuenca de un ojo la miraba, vacía. La mandíbula estaba rota. Elena ahogó un grito y retrocedió, tapándose la boca con ambas manos. Santi corrió y se aferró a la falda de su madre, escondiendo la cara, sus pequeños hombros temblando. «¿Qué es, mami?», lloró. «Porque el suelo tiene dientes». Pero no era solo la calavera. Enredado en la mandíbula, como una mortaja macabra, había un trozo de red de pesca, de color verde oscuro, tieso por la sal y el tiempo. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mano voló instintivamente a su cuello, buscando el metal frío de la medalla de la Virgen de Juquila. La superficie de plata estaba tibia por el sudor, gastada por 2 años de miedo y oración. Era la medalla de Mateo. Se la había colgado al cuello justo antes de subir a su cayuco por última vez. Hacía exactamente 2 años. 2 años desde que Mateo y los otros 129 hombres de la cooperativa de pescadores La Justa desaparecieron. La versión oficial fue una burla. Tormenta anómala, la llamó el capitán de puerto, Raúl Benítez. Una ola monstruosa, dijeron, que se tragó 13 botes en un mar en calma y bajo un cielo azul brillante. Pero todas en Juchitán, las 130 nuevas viudas, sabían la verdad.
Jorge Ramírez Cortés quería esas tierras. Quería construir un hotel de lujo, un monstruo de concreto que se llamaría el Paraíso del Conquistador. Y los pescadores, liderados por Mateo, se habían negado a vender. Mariana acababa de encontrar al primero de ellos, y supo, con una certeza que le congeló las venas, que la tierra que pisaba no era tierra. Eran los cimientos del Hotel de Cortés. Cimientos hechos de hombres. Antes de continuar con esta historia, una historia que expone cómo la ambición puede sepultar la justicia bajo toneladas de concreto y silencio, quiero pedirte algo. Si crees en la lucha por la verdad, si te interesan las historias reales de personas comunes que se enfrentan a los poderosos, suscríbete al canal y activa esa campanita. Y ahora, quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Tendrías el valor de seguir cavando, sabiendo que el hombre que hizo eso sigue libre y es el más poderoso de tu región? ¿O protegerías a tus hijos y huirías? Ahora sí, veamos qué más encontró Mariana López Ríos en esa tumba clandestina, y cómo el pasado de su esposo estaba a punto de destruir el poco futuro que le quedaba. La vida, 2 años antes, olía a mar limpio. Olía a tortillas hechas a mano en el comal, al humo de la leña al atardecer, y al olor de Mateo cuando volvía del mar. Una mezcla de sal, sudor y tabaco. Mateo era un hombre tejido por el sol. Sus manos eran ásperas como la corteza de un árbol, pero su tacto en la mejilla de Mariana, o en el cabello de sus hijos, era la cosa más suave del mundo. No era un hombre de muchas palabras, pero su voz era un trueno cuando se trataba de justicia. Mariana recordaba la última reunión de la cooperativa, bajo la gran enramada del muelle. El aire estaba espeso, no solo por el calor húmedo, sino por una tensión que se podía cortar. Jorge Ramírez Cortés había ido en persona. Era un hombre bajo, robusto, que vestía un impecable traje de lino blanco que parecía absurdo en la playa. Sudaba profusamente por el cuello y se limpiaba la frente con un pañuelo de seda. Amigos, pescadores, hombres de trabajo. Su voz era melosa, como aceite rancio. El progreso ha llegado a Juchitán, un hotel de 5 estrellas. Empleos. Sus mujeres podrán ser camareras, sus hijos botones. Imagínenlo. Hizo una pausa, sonriendo, como si les ofreciera el mundo. Pero este progreso necesita espacio. Necesita esta playa. Les ofrezco 5.000 pesos a cada uno por sus títulos de tierra. Es más de lo que verán en 10 años de pesca. El silencio fue pesado. Los hombres miraban el suelo. Entonces Mateo se puso de pie. No era el más alto, pero cuando hablaba todos escuchaban. Señor Cortés, con todo el respeto que usted se merece. La voz de Mateo era tranquila, pero vibraba. Esta tierra no es nuestra, no para venderla. Es de nuestros abuelos, y se la estamos guardando a nuestros nietos. Aquí no necesitamos ser botones de nadie. Somos dueños. Somos hombres libres. La cooperativa La Justa no vende. La sonrisa de Ramírez Cortés no se movió ni un centímetro. Pero sus ojos, pequeños y oscuros como cabezas de alfiler, se clavaron en Mateo. Fue una mirada que Mariana, que observaba desde lejos con otras mujeres, nunca olvidó. No era una mirada de enojo. Era una mirada de cálculo. Como un hombre que mira una plaga que debe fumigar. Esa noche, Mateo no durmió. Estaban en la hamaca, en el pequeño patio, bajo un cielo tan claro que las estrellas parecían perforarlo. El sonido del mar era un murmullo constante. «Encontré algo, Mari», le susurró él, tan bajo que ella apenas lo oyó. El olor de su cabello, una mezcla de mar y sudor, la envolvía. Fui a ver a don Eladio, el notario. «¿Qué pasó?» «Está muerto de miedo», me lo confesó. Cortés lo obligó a falsificar escrituras. Hizo papeles nuevos, usando los nombres de pescadores que murieron hace 20 años, como si ellos le hubieran vendido. Está robando la tierra, Mariana. Pedazo por pedazo. Y nosotros
Nosotros somos los últimos. Somos los únicos que estamos en medio de su gran hotel. Mateo, por Dios, ten cuidado. Ese hombre... Él cree que somos ignorantes, Mary. Cree que porque olemos a pescado no sabemos leer. Fui a la capital, al registro. Tengo copias de los títulos originales, los nuestros. Y tengo... Metió la mano bajo su camisa y sacó una fotografía. Un amigo mío la tomó. Era una foto borrosa, tomada de lejos. Pero se veía claro. Jorge Ramírez Cortés, el capitán de puerto Raúl Benítez y el notario don Eladio, riendo juntos en la cubierta de un yate lujoso. La fecha impresa en la esquina era de hacía un mes. «Están juntos en esto», dijo Mateo, su voz dura. «Y si no vendemos, temo que nos van a sacar a la fuerza». «¿Temes qué, Mateo? Vámonos, vende, ¿qué importa la tierra?» Mateo la miró, y su rostro estaba lleno de una tristeza infinita. «Si vendemos ahora, si nos hincamos, ¿qué les vamos a enseñar a Miguel y a Elena? ¿Qué le diremos a Santi? ¿Que la tierra de su abuelo se cambia por miedo? No. Mañana voy a ir a la capital. Voy a llevar esto al periódico». Mariana empezó a llorar, en silencio. Mateo la abrazó con fuerza. «No llores, mi vida. Todo va a estar bien». Entonces se quitó la medalla de la Virgen de Juquila, la que le había regalado su propia madre. La besó. «Toma, póntela tú, para que te cuide, y cuida a mis hijos». 2 días después, zarpó antes del amanecer. Mariana estuvo en la playa. El cielo era de un azul pálido, perfecto. El mar era un espejo turquesa. No había ni una nube, no había viento. El aire estaba quieto. A las 4 de la tarde, sonó la campana del puerto. 13 botes, 130 hombres, desaparecidos. Mariana corrió. Corrió descalza sobre la arena caliente hasta el muelle, donde las otras mujeres ya se arrancaban el cabello, sus gritos rasgando el aire quieto de la tarde. El capitán de puerto, Raúl Benítez, estaba allí, pálido y sudoroso, repitiendo la misma frase una y otra vez, sin mirar a nadie a los ojos. Fue el mar, una tormenta anómala, una ola gigante. No pudimos hacer nada. El mar no perdona. Mariana lo supo en ese instante. Supo que el cielo azul era una mentira. Supo que el mar en calma era una tumba. Los cuerpos nunca aparecieron. Ni uno. Solo astillas de los cayucos. Un viejo pescador, sordo y casi ciego, que se había quedado en la orilla, se atrevió a susurrarle a Mariana días después. «Yo los vi, niña. No fue una ola. Fue el barco de Cortés. El grande, el de acero, el que usa para el azúcar. Los pasó por encima. Uno por uno. Como quien pisa cucarachas». Después del funeral simbólico, después de que los llantos se convirtieron en un silencio pesado que cubrió Juchitán, comenzó la intimidación. Primero fueron las camionetas. Camionetas nuevas, de color oscuro, con vidrios polarizados y sin placas. Se estacionaban frente a su pequeña casa durante horas. Hombres que no eran del pueblo la miraban desde adentro. Una semana después, Jorge Ramírez Cortés la visitó. Vestía un traje negro, un luto falso que era una bofetada. «Señora López, mi más sentido pésame», dijo, sentándose en la silla de Mateo sin ser invitado. Sus ojos fríos recorrieron la pobreza de la casa. ¡Qué tragedia! 130 hombres buenos, pero inexpertos. El mar, como le dije, no perdona. Sus ojos se posaron en la única foto de Mateo que Mariana tenía, en la pequeña ofrenda. He oído que Mateo le dejó ese terreno baldío en la costa. Un terreno inútil y peligroso, como ya pudo comprobar. Le ofrezco 10.000 pesos. Es una miseria, lo sé, pero tómelo como una ayuda de caridad. Para usted y sus pobres huerfanitos. La oferta era una amenaza. «No está en venta, señor Cortés», dijo Mariana, su voz apenas un hilo pero firme. Cortés sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Piénselo, señora. A veces
Aferrarse al pasado solo trae más desgracias al futuro, especialmente a los hijos. Una semana después, Capitán, el perro mestizo que Mateo había rescatado y que dormía en la puerta, apareció muerto. Tenía espuma en el hocico. Miguel lo encontró. No lloró. Solo se quedó mirando el cuerpo del animal con un odio que asustó a Mariana. 2 días después, la bicicleta de Miguel, su único tesoro, apareció con las 2 llantas rajadas a navaja. Mariana se enfrentó a un trilema imposible. Su madre, una mujer rota por el trabajo y el miedo, se hincó frente a ella. «Hija, por el amor de Dios, acepta ese dinero. Vete de Juchitán. Vete a la Ciudad de México. Lávate de rodillas si es necesario. Ese hombre es el diablo encarnado. ¿De qué te sirve un pedazo de playa si vas a terminar enterrando a un hijo?» Esa era la opción 1. Tomar el dinero manchado de sangre, huir y traicionar la memoria de Mateo. El padre Miguel, el párroco del pueblo, le ofreció otra salida. «Mariana, hija mía, reza. Reza por el alma de Mateo y por el arrepentimiento de tus enemigos. No busques respuestas en este mundo. La justicia divina es la única que importa. No provoques al poderoso. Deja esa tierra. El Señor proveerá». Esa era la opción 2. Quedarse callada, vivir de rodillas y dejar que el asesinato de 130 hombres fuera olvidado. Pero entonces Miguel, su hijo de 14 años, la confrontó esa noche. Sus ojos oscuros ardían en la penumbra de la cocina. «Mamá, mi papá no se ahogó. Esos hombres lo mataron, y lo mataron por esa tierra. Si nos vamos, ellos ganan. Si nos callamos es como si lo matáramos otra vez». Esa era la opción 3. Quedarse. Investigar. Y poner a sus hijos en la mira de un asesino. Mariana miró a su hijo, y en él vio la sombra terca y justa de Mateo. A la mañana siguiente vendió el único par de aretes de oro que le había dejado su abuela. Con ese dinero compró palas, cemento y varillas. Decidió construir la fonda. No para vivir, sino para cavar. Para encontrar la verdad que Ramírez Cortés había intentado enterrar bajo el mar. Y ahora, 2 años después, la verdad la miraba desde la fosa. El olor era insoportable. Un olor a muerte antigua, liberado al aire caliente. Miguel estaba paralizado, pálido como el papel, sus nudillos blancos apretando el mango de la pala. «No, no es uno», susurró Miguel, su voz quebrada. «Mamá, mira». Mariana miró. No era una tumba. Era una fosa común. Huesos sobre huesos. Cráneos destrozados, costillas, fémures. Todos mezclados en una masa horrible con jirones de ropa de trabajo, botas de hule y más redes de pesca. Cortés ni siquiera se había molestado en desenredarlos. Los había arrojado allí, como basura. «Sigue cavando, Miguel». La voz de Mariana era un susurro helado. Cavaron por 1 hora. El sol bajaba, pintando el cielo de un naranja enfermizo. Encontraron el reloj de don Anselmo, el que siempre contaba chistes en el muelle. Las manecillas estaban detenidas a las 4:15. Encontraron el crucifijo de plata de Javier, el compadre de Mateo. Y entonces la pala de Miguel golpeó metal. «Es una caja», dijo, su voz muerta. Era una caja de municiones del ejército, vieja, verde, oxidada. Estaba pesada. Con la punta de la pala, Miguel forzó la cerradura. Saltó con un quejido agudo. Dentro, envueltos en varias capas de plástico alquitranado, había papeles. El corazón de Mariana golpeaba tan fuerte que le dolía el pecho. Con manos temblorosas, desdobló el primer fajo de hojas. Era una lista. Tipeada a máquina. El encabezado decía: Cooperativa de Pescadores La Justa. Y allí estaban. 130 nombres. El primero, Anselmo Díaz. El último, Mateo López Vega. Su Mateo. Al lado de cada nombre, una firma. Pero no eran sus firmas. Eran garabatos torpes, infantiles, todos hechos con la misma tinta. Alguien había falsificado las 130 firmas,
El segundo documento hizo que el aire le faltara. Era un contrato de cesión de derechos y donación voluntaria. Decía que los 130 miembros de la cooperativa, en un acto de generosidad cívica, donaban todas sus tierras comunales costeras a la empresa Desarrollos Turísticos Ramírez Cortés, para el progreso del Estado. El precio de venta: 0 pesos. La fecha del contrato era del día después de la desaparición. Mariana buscó el final del documento. Allí estaban las firmas de los perpetradores, claras y arrogantes. La firma elegante de Jorge Ramírez Cortés. Y junto a ella, 2 sellos oficiales, la tinta morada aún visible. El primero, notario público número 12, don Eladio Contreras. El segundo, capitán de puerto de Juchitán, comandante Raúl Benítez. Era la prueba. La prueba de que el capitán de puerto, el notario y el hombre más rico de Oaxaca habían planeado el asesinato de 130 hombres. Pero había algo más en el fondo de la caja. Era la fotografía que Mateo le había enseñado. La de Cortés, Benítez y el notario en el yate. Y debajo de ella, una sola hoja de papel, doblada con cuidado. Era la letra de Mateo. Mariana, mi vida. Si estás leyendo esto es que no lo logré. No pude llegar a la capital. El capitán Benítez me dijo que el barco de Cortés me escoltaría hoy por seguridad. Sé lo que eso significa. Escondí esto aquí, en los cimientos que ellos empezaron y no terminaron. Sabía que un día vendrías a esta tierra. Es tuya. No dejes que te la quiten. Diles a mis hijos que fui un hombre libre. Te amo. Mariana se dobló por la mitad, el papel apretado contra su pecho. El sollozo que salió de ella fue un rugido de dolor y rabia que había guardado por 2 años. ¿Quién había escondido la caja? ¿Mateo en sus últimas horas? ¿O un asesino arrepentido? No importaba. Ahora ella la tenía. Tenía la verdad. Justo en ese instante, el llanto silencioso de Santi se convirtió en un gemido de terror. ¡Mamá! Mariana levantó la vista, sus ojos cegados por las lágrimas. Una nube de polvo se levantaba en el único camino de tierra que llevaba al terreno. El sonido de un motor pesado crecía, acercándose. De la nube de polvo emergió una camioneta. Era nueva, de color oscuro, con vidrios polarizados que reflejaban el sol moribundo como ojos ciegos. La misma camioneta que se estacionaba frente a su casa. La camioneta se detuvo a 20 metros de la fosa, bloqueando la única salida. El motor no se apagó. Por un largo minuto, nada pasó. El único sonido era el viento y el rugido del motor. Entonces, la puerta del conductor se abrió. Del asiento del conductor descendió un hombre. No era Jorge Ramírez Cortés. Cortés era un hombre de trajes de lino. Este era un hombre de trabajo sucio. Era corpulento, con una guayabera color crema manchada de sudor y algo oscuro que parecía grasa de motor. Un machete con empuñadura de cuerno colgaba de su cinturón. Llevaba gafas de sol, aunque el sol ya era una brasa roja hundiéndose en el Pacífico. Mariana lo reconoció. Era Romo, el capataz del ingenio azucarero de Cortés, el hombre del que se decía que resolvía problemas. El hombre que había perdido 3 dedos de la mano izquierda en una pelea de gallos y que, según los rumores, era más leal a Cortés que a Dios. Otros 2 hombres más jóvenes y delgados bajaron del otro lado armados con palos. Mariana actuó por instinto. Con un movimiento rápido, metió la carta de Mateo y la fotografía del yate dentro de su blusa, contra su piel. Eran las cosas más pequeñas. La caja con los documentos pesados. No podía correr con ella. «¡Miguel!», susurró, y su hijo entendió. Miguel pateó la caja de municiones, haciéndola caer de nuevo al fondo de la fosa, y con un movimiento de la pala, la cubrió con una pila de tierra y redes podridas. No era un gran escondite, pero era lo único que podían hacer en 3 segundos. Romo se acercó, caminando con una calma teatral, sus botas pesadas aplastando la arena. El olor a cigarrillos baratos y aguardiente llegó antes que él.
Señora López, dijo. Su voz era una grava rasposa. Se quitó las gafas de sol, revelando ojos pequeños, inyectados en sangre, que miraban todo a la vez. ¡Qué sorpresa! No la esperaba aquí tan tarde. ¿Está jardineando? Sus ojos se desviaron hacia la fosa. Vio la tierra removida. Vio el borde de una bota de hule que sobresalía. Vio la forma inequívoca de un cráneo que Miguel no había alcanzado a cubrir. La sonrisa falsa se desvaneció de su rostro. Su expresión se endureció, volviéndose plana, muerta. «El patrón, don Jorge, está muy preocupado por usted, señora», dijo Romo, su tono cambiando de la burla a una amenaza helada. «Sabe que es una viuda terca. Me pidió que viniera a verla, que le trajera un nuevo mensaje». «No necesitamos sus mensajes», dijo Miguel, parándose frente a su madre. Sostenía la pala como un arma, sus nudillos blancos. Romo rió. Una risa seca, sin alegría. «Un gallito valiente, como su padre. Y mira dónde terminó el gallo». Hizo una seña. Los dos hombres se separaron, empezando a rodearlos lentamente, bloqueando el camino hacia la playa. Estaban atrapados entre los asesinos y la tumba de sus víctimas. «Don Jorge ha reevaluado su oferta», continuó Romo, metiendo la mano en su bolsillo. 20.000 pesos. En efectivo. Ahora mismo. Para que tome a sus polluelos y se larguen de Oaxaca. Hoy. Esta noche. Sacó un fajo de billetes grueso, atado con una liga. Lo arrojó al suelo, a los pies de Mariana. «Tómelo. Es la última caridad de don Jorge». Mariana miró el dinero. 20.000 pesos. Suficiente para huir, para empezar en otra ciudad, para que sus hijos comieran. Sintió la carta de Mateo contra su pecho. Quemaba. «Dígale a su patrón», dijo Mariana, y le sorprendió que su voz no temblara. «Que esta tierra es de mi esposo, y que mi esposo está aquí». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el viento. Romo asintió lentamente. «Entiendo, usted no quiere el dinero. Quiere problemas. Bueno». En un movimiento que fue demasiado rápido para un hombre tan grande, su mano se disparó y agarró a Miguel por el cuello de la camisa. Levantó al muchacho del suelo, quitándole el aire. La pala cayó con un golpe sordo. «¡Mamá!», gritó Elena. «¡Suéltalo!», gritó Mariana. «Este niño ya es grande», siseó Romo acercando su rostro al de Miguel, que se ahogaba. «Sería una verdadera lástima que se tropezara, que se cayera en esa zanja, con sus amigos. A veces la tierra se mueve. Los accidentes pasan». Ese fue el momento en que algo se rompió. No fue Mariana, fue Elena. Elena, la niña pálida y silenciosa, la que nunca hablaba, la que había estado vomitando detrás de los matorrales, lanzó un grito que no parecía humano. Era un alarido de pura rabia. Agarró la cubeta de metal vacía que había usado para acarrear agua, y con todas sus fuerzas se la arrojó al otro hombre, el que estaba más cerca de ella. El borde metálico lo golpeó de lleno en la cara. El hombre cayó hacia atrás gritando, su mano cubriendo su nariz rota. Fue el segundo de caos que necesitaban. Miguel, reaccionando al grito de su hermana, mordió con todas sus fuerzas la mano de Romo, la que tenía 3 dedos. Romo rugió de dolor y soltó a Miguel, mirándose la sangre que brotaba de su mano herida. «¡Corran!», gritó Mariana. «¡Hacia el pueblo! ¡Ahora!». No corrieron hacia la camioneta que bloqueaba el camino. Corrieron en la otra dirección, hacia la línea de la marea, donde la arena era más dura. «¡No los dejen escapar!», bramó Romo. Mariana agarró a Santi por la mano, tirando de él. Miguel y Elena corrían a su lado. Oyeron a los hombres maldecir detrás de ellos, el sonido de sus botas hundiéndose en la arena blanda. Oyeron el motor de la camioneta rugir. Pero la camioneta, pesada y nueva, no estaba hecha para la playa. Sus ruedas patinaron en la arena. Mariana no miró hacia atrás.
«Tienen 24 horas para desaparecer, perra», les llegó el grito de Romo, distorsionado por el viento. 24 horas, o los próximos cuerpos que enterraré serán los de esos 3. No se detuvieron hasta que la oscuridad fue total y sus pulmones ardían como si hubieran respirado fuego. No fueron a su casa. Su casa era una trampa. No fueron a la policía. La policía era cómplice. No fueron a la iglesia. El padre Miguel les había dicho que se callaran. Ensangrentados, cubiertos de arena y sudor, corrieron por los callejones traseros de Juchitán, manteniéndose en las sombras. Solo había un lugar al que los hombres de Cortés no esperarían que fueran. La casa de don Eladio, el notario público número 12. Era una casa bonita en el centro del pueblo, con paredes blancas y bugambilias. Mariana golpeó la puerta trasera, la de la cocina, con una urgencia desesperada. Don Eladio abrió. Era un hombre pequeño, de unos 60 años, con gafas gruesas y un olor permanente a miedo y brandy. Cuando vio a Mariana y a los niños en ese estado, su rostro, ya pálido, se volvió del color de la cera. «Señora López, por el amor de Dios, ¿qué hace aquí? No puede estar aquí. Si me ven...» «¡Los encontramos!», lo interrumpió Mariana, empujándolo para entrar y cerrando la puerta con cerrojo. «Encontramos la fosa. Encontramos los documentos que usted firmó». Don Eladio se derrumbó en una silla de la cocina como si le hubieran cortado los hilos. Empezó a sollozar, un llanto seco, patético. «Yo no quería, lo juro por mi Madre Santa, yo no quería». «¿Cómo lo obligaron?», preguntó Mariana, su voz fría. No tenía piedad para las lágrimas de este hombre. Le dio a Elena un trapo mojado para que limpiara la sangre de la rodilla de Santi. «Mi hija», susurró el notario. «Mi única hija. Estudia en la capital. Me enviaron fotos de ella. En su dormitorio. En la calle. Me dijeron: firma los títulos, don Eladio, o su hija tendrá un accidente. Una chica tan bonita, sola en la gran ciudad». «¿Qué onda se adquieta?» El notario se levantó, temblando, y fue a un armario. Sacó una botella de brandy y bebió directamente de ella. «Su esposo, Mateo, él vino a verme. Le dije que tuviera cuidado. Él no me escuchó. Era demasiado valiente». «¿Quién más?», presionó Mariana. «En los papeles están Cortés y el capitán Benítez. ¿Quién más?». Don Eladio rió, una risa histérica. «¿Quién más?». «Todos. El juez de distrito, que desestimó las denuncias de las viudas. El jefe de policía, que proveyó los hombres para mover los cuerpos del muelle a la zanja. Y el gobernador, señora. El propio gobernador, que recibirá el 30% del hotel El Paraíso del Conquistador». Mariana sintió que la habitación daba vueltas. Esto no era un crimen, era el sistema, era el gobierno. Su esposo no había sido asesinado por un empresario codicioso. Había sido ejecutado por el Estado. «Es una red de complicidad, señora», dijo don Eladio, sus ojos enloquecidos por el terror. «Están limpiando toda la costa. Los pescadores solo fueron los primeros. Van a sacar a todos los pueblos. Su esposo iba a la capital a ver a un periodista. Por eso lo mataron primero. Para dar el ejemplo». Justo en ese momento, un coche se detuvo frente a la casa. Las luces de los faros barrieron la cocina, haciendo que todos se congelaran. «Están aquí», susurró el notario, el terror paralizándolo. «Sabían que yo era el eslabón débil. Sabían que usted vendría». «¡Escóndanse!», ordenó Mariana a sus hijos. «¡En el sótano! ¡Rápido!». Mariana empujó a sus hijos hacia una pequeña puerta bajo la escalera. Miguel la miró. «¿Y tú, mamá?». «Ahora voy. Muévanse». Mariana se quedó en la oscuridad del pasillo. Vio cómo 2 hombres uniformados, policías locales, golpeaban la puerta principal. Don Eladio caminó hacia la puerta como un autómata. «Don Eladio», se escuchó una voz. «¿Está todo bien?».
Los vecinos reportaron gritos. «Estoy bien, oficial. Solo una pesadilla. Abra la puerta, don Eladio. Solo queremos asegurarnos de que esté a salvo. Órdenes del jefe». Mariana contuvo el aliento. Vio a don Eladio quitar el cerrojo. La puerta se abrió. Los dos policías entraron. No parecían preocupados. «¿Está solo, don Eladio?», preguntó uno, mientras el otro caminaba hacia la cocina. «Solo, siempre solo». «Eso es una lástima», dijo el oficial. Mariana vio que ponía una mano reconfortante en el hombro del notario. «El jefe estaba muy preocupado. Dijo que usted ha estado muy deprimido desde todo. Que ha estado hablando de terminar con las cosas». «No, yo no», empezó a decir don Eladio. «Es una tragedia», dijo el policía, su voz llena de una falsa compasión. «Pero a veces es la única salida». Hubo un forcejeo ahogado. Un solo sonido, sordo y pesado, que no fue un disparo, sino algo peor. Un golpe. Y luego el sonido de un cuerpo cayendo. Mariana se tapó la boca con ambas manos para no gritar. Escuchó a los hombres moverse por la casa. «Parece que se resbaló y se golpeó la cabeza en la mesa», dijo uno. «Qué borracho. Una verdadera tragedia». «Llama al forense. Asegúrate de que sea el doctor Salas. Él sabrá qué escribir en el reporte». Muerte accidental. Las luces se apagaron. La puerta principal se cerró. El coche de policía se alejó. Mariana esperó en la oscuridad durante 10 minutos que parecieron 10 años, antes de atreverse a salir. Encontró a don Eladio en el suelo de su sala, con los ojos abiertos, fijos en el techo, y un golpe oscuro en la sien. Los asesinos de su esposo, los asesinos de 130 hombres, llevaban uniforme de policía. Mariana estaba atrapada en la casa de un hombre recién asesinado por la policía. Sabía que el reporte oficial diría accidente o suicidio. Ella y sus 3 hijos eran los únicos testigos. Y los asesinos sabían que ella estaba en Juchitán, y la estaban cazando. Lo que decidió hacer en ese momento la convertiría en enemiga de todo el sistema. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Protegerías a tu familia e intentarías huir esa misma noche, sabiendo que te cazarían en cada camino? ¿O te arriesgarías a arriesgarlo todo por la justicia, sabiendo que la justicia era el enemigo? Comenta tu respuesta, y dime desde qué país me estás viendo. Mariana se arrodilló junto al cuerpo de don Eladio. No lloró. Su miedo se había transformado en un hielo frío que le recorría las venas. Los asesinos habían cometido un error. Creían que el notario era el único eslabón débil. No sabían que el eslabón más débil, una viuda con 3 hijos, se acababa de convertir en acero. Buscó frenéticamente en el escritorio del notario. Debajo de una pila de papeles legales, encontró lo que buscaba. Don Eladio, en su terror, había estado preparándose. Era un sobre grueso. Dentro no solo había copias de los títulos falsificados, sino una confesión notariada y firmada por el propio don Eladio, detallando la reunión en el yate, la amenaza contra su hija, y los nombres de todos los implicados: Cortés, Benítez, el juez y el gobernador. Y al final, una lista de las cuentas bancarias en Suiza donde Cortés estaba depositando los sobornos. Mariana tomó los documentos. Sacó a sus hijos del sótano. Estaban pálidos, pero en silencio. El trauma los había hecho madurar una década en una noche. «Escúchenme», dijo. Su voz era un susurro urgente en la oscuridad de la casa del muerto. «Ya no tenemos casa. Ya no tenemos pueblo. Solo nos tenemos a nosotros. Y tenemos esto». Les mostró los papeles. «Miguel, eres el hombre de la casa ahora. Tu padre está muy orgulloso de ti». Arrancó la confesión del notario del resto de los papeles. Se la dio, junto con la fotografía del yate. «Vas a tomar la bicicleta de don Eladio del patio. No vas a ir por el camino principal. Vas a ir por la playa, todo el camino hasta Salina Cruz. Es un viaje de 2 horas.
No te detengas por nada. Cuando llegues vas a la oficina de telégrafos. Vas a enviar un telegrama al periódico La Voz del Sur en la Ciudad de México. El nombre del periodista era... Recordó la conversación de Mateo. Se llama Rafael Fuentes. Le dirás. El cargamento de la justa está confirmado. 130 cuerpos. Tenemos las firmas. El notario ha sido silenciado. Pruebas en camino. Mamá, no te voy a dejar, dijo Miguel, sus ojos llenos de terror y desafío. No me estás dejando. Me estás salvando. Y estás salvando a tus hermanas. Cuando envíes el telegrama, busca al padre Soler, en la iglesia de Salina Cruz. Es mi primo. Dile lo que pasó. Él te esconderá. No vuelvas aquí hasta que yo te llame. ¿Entendido? Miguel asintió, tragando saliva, sus ojos de 14 años aceptando una carga de 40. Elena, eres la más lista. Vas a tomar estos otros papeles, los títulos falsos. Vas a ir a la casa de tu madrina, doña Inés. Dile que los esconda en el fondo del pozo, en una bolsa. Dile que si algo nos pasa, se los entregue al padre Soler. Ve por los techos. No dejes que nadie te vea. Sí, mamá. Y tú, Santi, tú te quedas conmigo. Mariana besó a Miguel y a Elena. Vayan con Dios. Corran. Vio a sus 2 hijos mayores desaparecer en la noche. 2 pequeñas sombras en una misión imposible. Mariana tomó a Santi en brazos. Salió por la puerta trasera. Y mientras se escabullía por el callejón, miró en dirección a su casa. En el horizonte, contra el cielo nocturno, una columna de humo naranja se elevaba. Podía oler su propia vida quemándose. Romo y sus hombres no habían esperado las 24 horas. Estaban quemando su casa, quemando su pasado, creyendo que ella y sus hijos estaban dentro. Mariana apretó a Santi contra su pecho. La dejaron sin nada. Y al hacerlo, la habían vuelto invencible. No huyó hacia Salina Cruz. No se escondió. Caminó directamente hacia el centro del pueblo, hacia la única fuerza que Cortés no podía controlar. Las otras 129 viudas. La guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando. Mariana había enviado a sus hijos mayores a misiones desesperadas, partiendo su familia en 3. Había visto su hogar, su pasado, arder en el horizonte, consumido por las llamas de la ambición de Jorge Ramírez Cortés. Y ahora, con su hijo pequeño Santi aferrado a su mano, caminaba por los callejones oscuros de Juchitán. Lo que Mariana López Ríos había decidido hacer la convertiría en enemiga mortal de todo el sistema de poder de Oaxaca. ¿Tú qué harías en su situación? ¿Intentarías huir para salvar a tu último hijo, sabiendo que te cazarían en cada camino? ¿O te arriesgarías a la confrontación final, apostando tu vida y la de tu hijo por la justicia de 130 familias? Déjame tu respuesta en los comentarios. Ahora veamos el desenlace de esta lucha. Mariana no corrió hacia la terminal de autobuses. Corrió hacia el barrio de los pescadores. El olor a humo de su propia casa la seguía, pero ahora se mezclaba con el olor del miedo. Llegó a la primera puerta. Era la casa de Sofía, quien había perdido a su esposo y a sus 2 hijos mayores en la masacre. Mariana golpeó no como una vecina, sino como una alarma. ¡Sofía, despierta! ¡Soy Mariana! Sofía abrió, sus ojos hinchados de un llanto que ya tenía 2 años. Mariana, ¿qué pasa? ¿Ese humo? Es mi casa. La quemaron. Creen que estoy muerta. La voz de Mariana era un susurro urgente, cortante. Mataron a don Eladio, el notario. La policía lo mató. Pero antes de morir, escribió esto. Mariana sacó la confesión de su blusa. La luz de la luna iluminó la firma temblorosa del notario. Tenemos sus nombres. Cortés. El capitán Benítez. El juez. El gobernador. Tienen que despertar. Van a matarnos a todas, una por una, para silenciarnos. Nos creen débiles. Nos creen solas. Sofía leyó el papel. El color desapareció de su rostro.
Pero entonces, algo reemplazó al miedo. Fue una furia fría. Una furia que Mariana reconoció porque era la misma que sentía ella. «¿Qué vamos a hacer?», dijo Sofía. «Vamos a despertar a las demás», dijo Mariana. «Ahora, de casa en casa, puerta en puerta». El rumor se extendió por el barrio dormido como un fuego silencioso. En 10 minutos eran 20 mujeres. En 20 minutos eran 50. En media hora más de 80 viudas, madres, hijas y hermanas de los 130 hombres desaparecidos estaban en la calle. No llevaban armas, llevaban algo más poderoso. Una anciana, doña Luz, la madre de don Anselmo, cuyo reloj habían encontrado en la fosa, trajo un tambor de la fiesta del pueblo. Otra trajo un crucifijo grande de la capilla. Las demás, una por una, volvieron a sus casas y salieron con la única foto que tenían de sus esposos, de sus hijos. Fotos de bodas, de bautizos, fotos en sus cayucos. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Miguel corría por la oscuridad. La bicicleta de don Eladio volaba sobre el camino de tierra. Vio las luces de una patrulla y se lanzó a los manglares. Corrió con el agua hasta las rodillas, el lodo chupando sus zapatos, pero nunca soltó el sobre. Llegó a Salina Cruz al amanecer, cubierto de lodo y sangre de mosquito. Encontró la oficina de telégrafos. «Urgente», jadeó. «A la Ciudad de México. Periódico La Voz del Sur. A Rafael Fuentes». «El cargamento de la justa está confirmado», dictó. 130 cuerpos encontrados en fosa. Tenemos confesión. El notario ha sido silenciado. Policía cómplice. Ayuda. En Juchitán, el sol comenzaba a salir. 80 mujeres, lideradas por Mariana, que sostenía la mano de Santi, marcharon en silencio. No hacia la policía, no hacia la casa de Cortés. Marcharon directamente a la plaza central y se plantaron frente al palacio municipal. Y entonces, doña Luz golpeó el tambor. Un solo golpe, sordo, fúnebre. ¡Bum! Y las 80 mujeres gritaron el primer nombre. Anselmo Díaz. ¡Bum! Javier Gómez. ¡Bum! Mateo López Vega. El sonido despertó al pueblo. Las puertas se abrieron. La gente salió. El jefe de policía, pálido y con el uniforme mal abotonado, salió con una docena de sus hombres. «Mujeres, disuélvanse. Están alterando el orden público». ¡Bum! ¡130 hombres!, gritaron todas a la vez. ¡Asesinados! Fue entonces cuando Jorge Ramírez Cortés llegó. Su camioneta de lujo frenó bruscamente en la plaza. Estaba furioso. Romo, el capataz, se bajó con él, junto con otros 5 hombres armados con machetes. «¡Mariana!», rugió Cortés, su rostro rojo de ira. Vio que la mujer que creía carbonizada estaba allí, viva, multiplicada por 80. ¡Qué espectáculo tan ridículo! ¿Qué diablos quieren? Mariana dio un paso al frente. El silencio era total, excepto por el tambor. «¡Queremos justicia!». Cortés soltó una carcajada. «¿Justicia? ¿Ustedes? Mujeres ignorantes, que saben de justicia». «¡Suficiente!», dijo, su voz volviéndose suave, peligrosa. «Les daré lo que quieren. Dinero. 50.000 pesos. Para cada una. Una fortuna. Para que se compren casas nuevas lejos de aquí. Para que se olviden de esta tontería». «¡Bum! No queremos su dinero, asesino», dijo Mariana, su voz resonando en la plaza. La cara de Cortés se descompuso. «¡Ignorantes!», gritó. «Eso es lo que eran sus maridos, un freno. Se oponían al progreso. Se oponían al futuro de Oaxaca. Este estado necesita mano dura para crecer. Eran plagas, y yo limpié la tierra para que todos ustedes pudieran comer. Deberían agradecérmelo». «Mi esposo era un hombre libre», dijo Mariana con una calma aterradora. «Y usted es un ladrón. Y un asesino». Levantó la confesión de don Eladio. Anoche mandó a sus policías a matar a don Eladio para silenciarlo. Pero él escribió la verdad primero. Tenemos su confesión.
Tenemos sus nombres. Los ojos de Cortés se fijaron en el papel. Vio al jefe de policía palidecer. Por primera vez Cortés sintió miedo. Y su miedo se convirtió en rabia. Su mirada se desvió hacia Santi, que se escondía detrás de la falda de Mariana. ¡Qué niño tan hermoso!, siseó Cortés. Tan pequeño. Sería terrible que algo le pasara en esta multitud. A veces la gente es aplastada. Romo, quítale esos papeles. Romo avanzó, el machete en la mano. Las 80 mujeres no se movieron. Formaron un muro de cuerpos y fotografías alrededor de Mariana. Romo vaciló. ¿Qué esperas, inútil? ¡Muévelos! Los hombres de Cortés y los policías levantaron sus armas. La masacre estaba a punto de repetirse. En ese preciso instante, un coche destartalado entró a toda velocidad en la plaza, frenando de golpe. Un hombre con gafas que no era de allí saltó con una cámara fotográfica. El flash explotó, cegándolos a todos. «Rafael Fuentes, la voz del sur», gritó. «Señor Cortés, ¿es cierto que acaba de confesar el asesinato de 130 pescadores?» Cortés se quedó paralizado. Y entonces se escuchó el sonido de motores más pesados. 2 camiones verde olivo, sin insignias de la policía local, entraron en la plaza. Soldados, federales. Un oficial con un rostro duro, que no respondía a nadie en ese pueblo, descendió. Llevaba una orden en la mano. «Jorge Ramírez Cortés. Queda usted detenido por la investigación federal del asesinato del notario Eladio Contreras y la desaparición de 130 ciudadanos». Cortés miró a los federales, al periodista y al muro de viudas que lo miraban con ojos muertos. Intentó correr hacia su camioneta. 2 soldados lo interceptaron y lo tiraron al suelo, boca abajo, en el polvo de la plaza que creía suya. La detención de Cortés fue solo el comienzo. Mariana y sus hijos fueron llevados a la Ciudad de México esa misma tarde, bajo la protección de Rafael Fuentes. Vivieron en un pequeño apartamento prestado por el periódico. Miguel, Elena y Santi no volvieron a ver Juchitán en más de una década. La investigación federal, impulsada por la confesión del notario y la presión de la prensa, fue una avalancha. El capitán de puerto, Raúl Benítez, huyó a Guatemala y nunca fue encontrado. El jefe de policía y los 2 oficiales que asesinaron a don Eladio fueron arrestados. Romo fue sentenciado a 30 años de prisión por su participación en la masacre del muelle. Pero la justicia, como descubrió Mariana, no es un cuento de hadas. El gobernador nunca fue investigado. El juez fue suspendido y se retiró con una pensión completa. Y Jorge Ramírez Cortés, con sus abogados y su poder, nunca pisó la sala de un tribunal. El juicio se retrasó 1 mes. Luego 6. Luego 1 año. Una mañana, antes de que finalmente fuera obligado a testificar, Jorge Ramírez Cortés murió en su mansión. El reporte oficial dijo: infarto masivo. Las viudas de Juchitán dijeron que se había atragantado con su propia cobardía. La victoria fue parcial, fue dolorosa, fue incompleta. El proyecto del Hotel El Paraíso del Conquistador fue cancelado. El gobierno federal expropió las tierras. La excavación oficial encontró los restos de 87 de los 130 hombres. 43 de ellos, incluido Mateo, nunca fueron recuperados del mar, pero los 87 cuerpos identificados fueron devueltos a sus familias. Se celebró un funeral masivo en la playa. 87 ataúdes cerrados, cubiertos por las redes de pesca que sus compañeros habían salvado. Mariana estaba allí, con sus hijos. Años después, la tierra donde estuvo la fosa se convirtió en un parque memorial. Un simple muro de granito con 130 nombres grabados. Miguel López Ríos, que se convirtió en abogado de derechos humanos, pronunció el discurso de inauguración. Ese día, Mariana caminó sola hasta el muro. Encontró el nombre Mateo López Vega. Sacó de su cuello la medalla de la Virgen de Juquila, la que Mateo le había dado esa última noche. La besó y la colgó sobre el nombre grabado en la piedra. Había perdido su casa, su pueblo,
y al amor de su vida. La justicia había llegado tarde, cojeando y solo a medias. Pero cuando Santi, ya un hombre, le preguntó si había valido la pena, Mariana observó a las docenas de nietos de los pescadores jugando en el parque. «La justicia completa no existe, hijo», le dijo, su voz tranquila. «Pero la verdad sí. Ellos querían borrar a tu padre. Y mira, hoy todo el mundo sabe su nombre». Esta historia, aunque ficticia, está inspirada en los cientos de casos reales de defensores de la tierra y líderes comunitarios en Latinoamérica que, como Mateo, fueron silenciados, y en las mujeres valientes que, como Mariana, se negaron a dejar que sus nombres fueran olvidados. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, dale un like y compártela. La verdad necesita ser contada. Y cuéntame en los comentarios. ¿Conoces historias similares en tu país donde la justicia llegó tarde, pero gracias al valor de la gente común, finalmente llegó? En el próximo video, exploraremos la escalofriante historia de una enfermera en un hospital de la Sierra, que descubrió que la verdadera enfermedad no estaba en los pacientes, sino en los doctores. Suscríbete para más historias de verdad y valentía. Hasta pronto.